Hoy no has llegado por casualidad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué hay mañanas que simplemente no fluyen? Días en los que apenas abrir los ojos sientes como si una nube oscura descendiera sobre ti. No siempre es el trabajo, ni los problemas, ni siquiera las personas. A veces, lo que falta es lo más esencial: comenzar el día tomando la mano de Dios. Cuando el Señor no ocupa el primer lugar, el alma se desorienta, el corazón se agita, las decisiones se nublan. Pero cuando abrimos los ojos y lo primero que hacemos es decirle: Padre, aquí estoy, algo cambia. Todo comienza a encontrar su lugar. La paz que no viene del mundo se instala en el pecho. Las cargas no desaparecen, pero se vuelven más livianas. El alma, por fin, respira. Y no te hablo de religión ni de fórmulas vacías. Te hablo de una relación viva, real. Cuando haces de Dios tu prioridad, su presencia empieza a ordenar lo que estaba roto. No es misticismo, es el poder de una fe que transforma. Cada nuevo amanecer se convierte en una oportunidad para ser renovado por lo alto. No necesitas títulos, riquezas, ni palabras elocuentes. Solo un corazón sincero, dispuesto a buscar a Dios aún en lo más sencillo. El primer suspiro del día, ese instante sagrado en que el mundo aún duerme y solo se oye el murmullo de tu alma despertando. Porque, al igual que una flor no puede abrirse sin la luz del sol, tú tampoco puedes florecer sin la luz de la presencia de Dios. Quizás hoy llegaste aquí buscando algo, una señal, un respiro, una palabra que encendiera nuevamente la esperanza en medio del cansancio. Pues escucha con atención, no estás aquí por accidente. Fue el Señor quien te atrajo con lazos de amor para decirte al oído: Hijo mío, hija mía, ponme en el primer lugar y yo me encargaré de lo demás. Si esta palabra ha tocado algo dentro de ti, si ha movido fibras en tu interior, no la guardes solo para ti. Extiende esta verdad a quienes aún andan en oscuridad, porque allá afuera hay almas que claman en silencio, deseando escuchar un mensaje de vida, y tú puedes ser ese instrumento. Créeme, cada pequeño acto de obediencia también forma parte de la obra de Dios. Un gesto, una palabra, una decisión puede convertirse en la chispa que encienda la fe en otro corazón. Y si hoy sientes que el Espíritu Santo está hablando contigo, escribe esta frase como una declaración de fe: Dios primero, siempre. Escríbela como testimonio, como compromiso, como oración viva. Que sea tu manera de decir: Señor, de ahora en adelante quiero que seas tú quien marque el inicio de cada día, de cada paso, de toda mi historia. Primera parte: el inicio de todo cambio comienza con lo que haces al abrir los ojos. Los primeros minutos de la mañana tienen un poder que muchos han olvidado. Son como la semilla que determina el fruto. Lo que piensas al despertar, lo que sale de tu boca en esos instantes, las decisiones que tomas antes de que el sol suba, todo eso da forma al ritmo de tu día. Y si ese primer acto es buscar a Dios, entonces las olas que se expanden desde tu corazón no serán de ansiedad ni de temor, sino de confianza, de serenidad, de fuerza celestial. Lamentablemente, muchos al despertar corren directo al ruido. El teléfono, las noticias, las deudas, los problemas de ayer, las heridas que aún duelen. Y sin darse cuenta, en lugar de llenar su alma con luz, la inundan de sombras. Sombras que apagan la voz del Espíritu. Sombras que silencian la esperanza antes de que el día comience. Por eso, poner a Dios primero no es solo una sugerencia piadosa. Es una necesidad vital para el alma que anhela ser transformada. Jesús lo sabía. Él, siendo el Hijo de Dios, se apartaba muy temprano para hablar con el Padre. El Evangelio según Marcos 1:35 lo dice con claridad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús, el Salvador del mundo, buscaba al Padre al amanecer, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? Poner a Dios primero no significa repetir oraciones largas ni seguir rituales vacíos. Significa presentarte ante Él tal como eres, con el corazón abierto y decir: Señor, aquí estoy, despierto por tu gracia, este día es tuyo, guíame, camina conmigo. Porque cuando comienzas así, no importa lo que venga después, no importa cuán grandes sean las tormentas o cuán pesadas las cargas, ya no caminas solo, caminas con Dios, y eso lo cambia todo. Úsame. Eso comienza cuando reconoces que no estás solo, que no estás librando esta batalla con tus fuerzas limitadas. Es cuando decides que antes de tus planes, tus pensamientos, tus temores y tus decisiones está Dios. Mira lo que declara el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No era solo una oración matutina, era una expectativa viva. El salmista sabía que Dios escuchaba, que estaba presente y que algo sucedería. Esa es la clase de fe que transforma tu día desde el primer respiro. Una fe que te recuerda que no caminas solo, que el Señor va contigo, abriendo camino incluso cuando aún no lo ves. Y cuando conviertes ese encuentro con Dios en tu primer hábito diario, todo empieza a cambiar. Tus reacciones ya no son las mismas. Las malas noticias no te derriban tan fácilmente. La impaciencia y el enojo ya no tienen el mismo poder sobre ti. No porque seas más fuerte, sino porque ya no eres tú solo enfrentando la jornada. Es Dios quien va delante de ti. Cada mañana es como el inicio de una batalla, y sin la armadura espiritual, el enemigo encuentra puntos débiles donde herirte. Efesios 6 nos advierte: vístanse con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y ese día no avisa, llega sin tocar la puerta. Por eso orar al despertar, leer la palabra, meditar en una promesa eterna, es prepararte como un soldado que sabe que no puede salir sin su escudo. Es como decir: Señor, no sé lo que el día traerá, pero sí sé quién va conmigo. Muchos corren detrás de soluciones humanas para problemas espirituales y terminan frustrados. Porque no es lo que haces después lo que determina el curso de tu día, sino cómo lo empiezas. Poner a Dios primero no es una fórmula vacía. Es sembrar en tu alma la certeza de que hay un propósito, de que tus pasos están dirigidos, de que incluso lo incierto ya está bajo su control. Tal vez nunca lo has hecho, tal vez ya lo intentaste todo y nada funcionó, pero hoy puedes probar algo distinto. Empieza tu día con Dios. Háblale antes que al mundo. Escucha su voz antes que las notificaciones. Entrégale tus primeras palabras, tu primer pensamiento, tu primer suspiro. Hazlo con sinceridad y verás cómo esa pequeña decisión empieza a mover montañas. Porque sí, hay un poder invisible pero real que se activa cuando decides poner a Dios en primer lugar cada mañana. No porque seas perfecto, sino porque reconoces con humildad que sin Él no puedes. Y esa humildad, esa búsqueda sincera, Dios jamás la rechaza. De hecho, es allí donde comienza a obrar con mayor poder. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. Hay algo que muchos no comprenden, pero que marca una diferencia profunda. Al darle a Dios el primer lugar, no es que todo se vuelva color de rosa, sino que todo empieza a alinearse conforme a su voluntad. Es como si antes llevaras el corazón lleno de emociones revueltas, pensamientos dispersos, heridas abiertas y responsabilidades aplastantes. Pero al poner a Dios en el centro, Él no desecha las piezas de tu vida, las acomoda. Donde había caos, ahora hay orden. Donde había ruido, ahora hay dirección. Jesús dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Viste ese detalle?
Todas estas cosas. No dijo algunas, no dijo las más urgentes, dijo todas. Eso incluye tus necesidades, tus angustias, tus metas, tus cargas, tus sueños. Pero Él dejó claro que hay un orden. Primero el reino, primero Dios, primero su voluntad y lo demás vendrá. Tal vez no como tú esperabas, tal vez no en el tiempo que tú imaginabas, pero vendrá. Porque cuando Él es lo primero, lo demás ya no te aplasta, se convierte en parte del camino que Él mismo trazó para ti. El problema es que muchas veces vivimos al revés. Primero el trabajo, primero los hijos, primero los deberes, primero todo menos Dios. Y luego decimos, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, lo haré más tarde. Pero la verdad no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Porque siempre hay tiempo para lo que de verdad valoramos. Cuando alguien ama, busca el momento. Aunque no lo tenga, lo encuentra. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto hoy a encontrar ese momento para Dios? ¿A darle lo primero, lo mejor, lo más puro de tu día? Empieza así mañana, no con la lista de pendientes, no con el temor, no con el cansancio. Empieza con Dios y verás cómo todo cambia. Porque cuando el Creador ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar también. Cuando de verdad amas a Dios, no puedes evitar buscarlo con todo tu ser. No se trata solo de mencionarlo en una oración rápida, sino de rendirte completamente, de ponerlo por encima de tus deseos, tus planes, incluso por encima de ti mismo. Y cuando haces eso, algo empieza a cambiar en lo profundo de tu alma. No se trata de obtener bendiciones materiales, ni de alcanzar metas humanas. Es algo mucho más profundo. Es una paz que se instala en tu interior, una paz que no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino de lo que está naciendo en tu corazón, tal como está escrito en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se gana con esfuerzos, ni se compra con obras humanas. Es un regalo del cielo que llega cuando ordenas tu vida y colocas a Dios en el lugar que le corresponde, el primero. Ahora, puede que alguien diga, pero yo oro, yo busco a Dios al comenzar el día, y los problemas siguen igual. Y sí, es verdad, la oración no es una varita mágica que borra los conflictos, pero hay algo glorioso que ocurre cuando Dios es tu prioridad. Ya no enfrentas las luchas con tus fuerzas, sino con las suyas. Puede que lo exterior no cambie de inmediato, pero tu interior sí. Y cuando tu alma está firme, el mundo ya no te sacude. Cuando tu mente está alineada con el cielo, ya no te arrastra el miedo. Cuando tu espíritu está conectado con el Señor, ya no caminas a ciegas, aunque el día esté cubierto de sombras. Y hay algo aún más hermoso. Cuando haces de buscar a Dios tu hábito cada mañana, comienzas a escuchar su voz con mayor claridad. Ya no es una relación distante, es una comunión viva. Su espíritu empieza a susurrarte en medio del día, a orientarte en decisiones pequeñas, a calmarte cuando no entiendes nada, a corregirte cuando te desvías. Y entonces sabes que no estás solo. Él te guía paso a paso. Ese tipo de relación es un tesoro más valioso que cualquier éxito o posesión. Muchos viven angustiados tratando de controlar cada detalle, y mientras más intentan dominar todo, más se desordenan por dentro. Pero cuando te despiertas y dices, Señor, tú vas primero, tú diriges mi mente, mi día, mi vida, entonces sueltas el control y descansas en las manos del que nunca falla. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tú empiezas a descubrir quién eres realmente. Porque al mirarte en su luz, ya no te defines por tus heridas, tus fracasos o tus temores. Te ves como Él te ve, con propósito, con valor, con identidad.
Y eso transforma no solo tu mañana, sino tu destino. Cuando sabes quién eres en Cristo, nadie puede robarte la esperanza. Poner a Dios primero no solo mejora tu jornada, cambia la dirección de tu vida. Y ese cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso, como una semilla que se siembra hoy y mañana será árbol, luego sombra y más tarde fruto. Pero todo comienza con una decisión sencilla: levantarte y decir, antes de cualquier cosa, Dios. Y ahora déjame recordarte una verdad que muchas veces olvidamos. Lo que pasa dentro de ti es más importante que lo que sucede a tu alrededor. Puedes tener un día complicado, lidiar con personas difíciles, recibir noticias que golpean tu ánimo, enfrentar problemas que parecen no tener solución. Pero si tu interior ha sido llenado con la presencia de Dios, si tu corazón fue fortalecido en ese momento íntimo con Él antes de que amaneciera, entonces nada de eso podrá derribarte. Porque lo que realmente cambia cuando pones a Dios primero no es tu entorno, sino tu forma de enfrentarlo. Y eso lo cambia todo. No se trata de evitar las tormentas, sino de tener un ancla cuando la tormenta llegue. Y esa ancla es tu comunión con Dios. Esa comunión se fortalece cuando decides buscarlo antes que a cualquier otra cosa. Recuerda lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa para los que lo buscan de corazón. ¿Has sentido alguna vez esa calma profunda que no depende de lo que ocurre a tu alrededor? No hablo de la tranquilidad que llega cuando todo va bien, sino de esa paz firme que se arraiga en el alma cuando decides mirar al cielo, aun cuando el mundo se cae a pedazos. Esa paz no nace del control, sino de la confianza. Y esa confianza crece cuando, a pesar del cansancio, a pesar de no ver resultados, decides buscar a Dios desde el primer momento del día. Cuando despiertas, antes de mirar el reloj o revisar el teléfono, hay un hambre más profunda que te llama, el hambre del alma. Y al igual que el cuerpo necesita alimento físico, el espíritu clama por dirección, por consuelo, por fortaleza. Ningún ser humano, ninguna frase motivacional, ningún plan del día puede llenar ese vacío como lo hace la presencia del Señor. Porque cuando entras en su presencia, no solo te escucha, te habla, te abraza, te prepara. Él sabe lo que enfrentarás hoy y quiere caminar contigo desde el primer suspiro. Muchos piensan que orar temprano es solo una costumbre piadosa, un símbolo bonito. Pero no, es mucho más que eso. Es un acto de guerra espiritual. Es una decisión que transforma. Cambia cómo ves la vida, cómo respondes al dolor, cómo hablas, incluso cómo amas. Porque cada conversación con Dios moldea tu carácter. Donde antes murmurabas, nacerá gratitud. Donde eras impaciente, surgirá paciencia. Donde había miedo, brotará valor. ¿Y sabes qué? No siempre lo vas a sentir. Habrá mañanas oscuras en las que ni las fuerzas te acompañen. Pero es justo en esas mañanas cuando tu oración pesa más. Porque la fe no se basa en emociones, se basa en decisiones. Poner a Dios primero no siempre será cómodo, pero siempre será poderoso. Aunque tus palabras suenen vacías, Dios las escucha. Aunque no sientas nada, su espíritu se mueve. Aunque tu voz calle, el cielo no se detiene. Y con el tiempo ocurre algo aún más hermoso. Comienzas a notar cómo, sin darte cuenta, Dios va alineando tu entorno. Personas cambian, puertas se abren, situaciones giran a tu favor. Y muchas veces ni sabes que fue esa oración temprana, dicha con voz temblorosa, la que tocó el corazón de Dios y activó lo invisible. Porque así obra Él. Mientras tú caminas, Él trabaja. Mientras tú confías, Él prepara el camino. La verdadera transformación no empieza afuera, sino en lo profundo del corazón.
Y cuando decides comenzar el día buscando a Dios, esa semilla interior comienza a crecer. No es un cambio instantáneo, sino diario. Una obra constante, invisible, pero poderosa. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser perfecto para empezar. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Señor, aquí estoy. Este momento también te lo entrego. Es en esa rendición sencilla donde comienza la revolución silenciosa del alma. Porque cuando un corazón frágil decide poner a Dios al centro, todo cambia. Desde el primer aliento del día, cada mañana es un campo nuevo, una tierra virgen lista para ser sembrada. Y lo que siembres al despertar, inevitablemente lo cosecharás durante el día. Si siembras queja, cosecharás frustración. Si siembras temor, recogerás ansiedad. Pero si siembras oración, recibirás dirección. Si siembras gratitud, vendrá el gozo. Si plantas la palabra, cosecharás fe. Por eso, el momento en que abres los ojos es sagrado. Ahí decides si tu día será guiado por la carne o por el espíritu. Y esta no es una teoría, es una ley espiritual. Gálatas 6:7 lo declara con claridad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay excepción, esta ley se cumple siempre. Entonces, ¿qué vas a sembrar mañana por la mañana? ¿Estás dispuesto a plantar fe en lugar de miedo? ¿A entregar tu primera palabra a Dios en vez de al mundo? Porque ahí, en lo invisible, comienza todo. Y cuando Él es el primero, nada puede detener lo que vendrá. Funciona, siempre funciona. Todo lo que brota de tu boca en la primera luz del día, una palabra, un pensamiento, una actitud, cae como semilla en la tierra de tu vida. Y esa semilla, tarde o temprano, dará fruto. Por eso no es un detalle menor cómo comienzas la mañana. Si tú sabes en quién has creído, si reconoces que Dios está a tu lado y le das el primer lugar en tu jornada, entonces estás preparando una cosecha de paz, de dirección, de provisión, incluso de respuestas que ahora mismo no logras imaginar. Muchos desean recoger bendiciones, pero no han sembrado comunión. Anhelan respuestas del cielo, pero no han buscado el rostro del que habla desde la eternidad. Claman por calma, pero sus labios no han orado. Piden fuerza, pero la Biblia permanece cerrada en el estante. Y no se trata de religiosidad, no es cuestión de rutinas vacías. Se trata de principios que vienen del corazón de Dios y que se activan solo cuando decides caminar con Él. Si quieres ver la mano de Dios en tu día, debes darle la bienvenida al despertar. No hay excusa válida, siempre hay espacio para lo que es prioridad. A veces basta con abrir los ojos, posar los pies en el suelo y murmurar con sinceridad: Señor, gracias por este nuevo día. Guíame, háblame. No quiero dar un solo paso sin ti. Aunque esa oración dure solo unos segundos, estás plantando algo eterno, porque no es la extensión de tu oración lo que impacta el cielo, sino la disposición de tu corazón. David, el rey que cantaba y peleaba, era un hombre de ocupaciones grandes. Gobernaba, guerreaba, enfrentaba peligros, pero nunca dejaba pasar la mañana sin buscar a Dios. En el Salmo 59:16 escribió: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Te das cuenta? Él decía: alabaré de mañana, antes que llegue la aflicción, antes del bullicio, antes de las decisiones, porque sabía que su verdadera protección no estaba en su ejército, sino en su comunión con el Altísimo. Y eso mismo se aplica a ti. No importa si eres ama de casa, empleado, estudiante, emprendedor, padre o joven en busca de propósito. Lo que hagas en los primeros minutos del día tiene el poder de marcar el rumbo de todo lo demás. No es coincidencia que las personas que caminan en paz en medio del caos, que se mantienen firmes frente a la tormenta,
son aquellas que aprendieron a buscar a Dios temprano, desde lo íntimo, desde lo auténtico. Con el tiempo, lo que comenzó como una pequeña costumbre se transforma en tu ancla espiritual. Ya no puedes iniciar el día sin orar. Ya no te sientes en paz si no lees al menos un versículo. Ya no confías en tus propias fuerzas, porque has descubierto que la verdadera fortaleza nace al conectarte con lo eterno antes de sumergirte en lo cotidiano. Poner a Dios primero es como llenar tu lámpara de aceite celestial. Es como afilar la espada antes de entrar en batalla. Es como recibir las instrucciones del comandante antes de entrar al frente. No estás improvisando, estás caminando con propósito. Y eso no solo transforma tu interior, también afecta todo lo que te rodea. Porque cuando tú te llenas de Dios en la mañana, inevitablemente reflejarás su presencia durante el resto del día. Quizás tu sonrisa se convierta en consuelo para alguien. Tal vez tu paciencia sea una respuesta enviada del cielo. Quizás tu silencio cargado de sabiduría sea justo la lección que otro necesita. Pero todo eso empieza con esa semilla espiritual que sembraste cuando despertaste y dijiste con humildad: Señor, tú primero. Y escucha esto con atención. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el enemigo pierde terreno. En el ámbito espiritual, cada vez que decides comenzar tu día con Dios, estás cerrándole la puerta a toda influencia oscura. Satanás sabe que si logra distraerte en los primeros minutos, si logra que inicies con quejas, ansiedad, redes sociales o ruido, ya ha ganado una pequeña victoria, porque te ha robado la oportunidad de anclar tu alma en lo eterno. Pero si al abrir los ojos, en lugar de correr al teléfono, corres a su palabra, si en vez de quejarte, agradeces, si al despertar eliges hablar con el Padre Celestial antes que con cualquier otra voz, entonces estás declarando con firmeza en el mundo invisible: hoy no camino solo, hoy el cielo va conmigo. Y aunque ese momento sea breve, aunque parezca insignificante, tiene un valor eterno, porque lo que es pequeño ante tus ojos puede ser inmenso ante Dios. Y por eso el enemigo hará todo lo posible para que no lo valores. Él quiere susurrarte que no vale la pena, que tus esfuerzos no tienen impacto, que buscar a Dios no cambia nada. Pero permíteme decirte la verdad: cada vez que decides poner al Señor por encima de todo, estás levantando un muro invisible, una fortaleza espiritual que protege tu mente, tu hogar, tu alma, no contra carne ni sangre, sino contra fuerzas invisibles, contra potestades que operan en la oscuridad. Tal vez no puedas ver la batalla, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Y en esa guerra, tu mejor defensa no es tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu habilidad de controlar. Tu escudo más poderoso es la presencia viva de Dios llenando tu corazón desde el inicio del día. Por eso, cuando te despiertas y haces una pausa para hablar con Él, no estás perdiendo tiempo, estás ganando cobertura. Cuando abres las Escrituras, aunque sea un versículo, estás sembrando verdad en tu mente que silencia las mentiras del enemigo. Cuando decides dar gracias antes de quejarte, estás avanzando en victoria, incluso cuando aún no ves salida. Muchos me han dicho: no tengo tiempo por las mañanas. Y yo entiendo, las rutinas son exigentes, las responsabilidades muchas, pero si miras con atención, siempre hay un momento, tal vez mientras te vistes o mientras preparas ese primer café. No necesitas un altar perfecto, solo un corazón disponible. El enemigo no tiembla ante alguien que dice creer en Dios. Él tiembla cuando ve a alguien que se levanta con determinación a buscarlo. Esa persona no camina confundida, no se deja arrastrar por cualquier emoción, no cae fácilmente en las trampas del día. Esa persona está conectada a la fuente de poder que sostiene el universo, la comunión diaria con su Creador. Y en ese tiempo, Dios no solo te escucha, también te habla.
Tal vez no con palabras audibles, pero sí con una paz repentina, una idea clara, una palabra que llega justo cuando más la necesitas. Y ese susurro divino puede transformar por completo el curso de tu día. Pero cuando no hablas con Dios en la mañana, muchas veces entras en el día sin dirección. Y créeme, el enemigo lo nota. Se aprovecha de tus emociones, de tu cansancio, de tus heridas pasadas. Pero cuando te tomas ese tiempo con el Señor, aunque sea breve, estás declarando algo al cielo y al infierno. Hoy no estoy solo, camino con aquel que venció. Y esa declaración, aunque nadie más la escuche, tiene peso eterno. Porque tú sabes que algo cambió por dentro. Comenzaste el día con la luz de Dios, y donde hay luz, las tinieblas no pueden quedarse. Ahora bien, ¿qué sucede cuando haces de esto un estilo de vida? Parte 6. La recompensa de una vida que honra a Dios desde temprano. No se trata solo de una rutina piadosa, es siembra de honra, y toda honra tiene una cosecha. No porque busques recompensa, sino porque así es el corazón del Padre. Responder en amor a quienes lo buscan con sinceridad. Él ve tu esfuerzo, incluso cuando estás cansado, incluso cuando tu agenda está llena, y aún así eliges decir, antes que todo tú. Proverbios 8:17 lo declara con firmeza. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esa es una promesa inquebrantable. Buscar a Dios temprano es más que un horario, es una decisión, una prioridad. Es entregarle tu atención antes que a cualquier otra voz. Y eso, en los cielos, tiene valor eterno. Hay quienes me preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no siento su presencia? Y muchas veces la raíz está en los hábitos. Dios no está lejos. Él no se esconde. Él está presente, disponible, esperando ese encuentro cada mañana. Pero si siempre pospones ese momento, si lo dejas para cuando todo lo demás haya pasado, no es que Dios no quiera hablarte, es que tu alma ya no tiene espacio para oír. Cuando lo buscas primero, cuando abres tu día con Él, estás gritando con tus actos, Señor, tú eres mi prioridad. Y eso cambia absolutamente todo. Porque entonces comienzas a caminar con propósito, no con confusión. Comienzas a tomar decisiones con sabiduría, no por impulso. Ya los problemas no te paralizan, porque sabes que el que te dio el día, también te dará la salida. Y eso produce algo precioso: estabilidad, paz y una madurez que no viene de los años, sino de haber caminado con Dios desde temprano. A veces Dios responde a nuestra búsqueda con un susurro, no con un trueno. Y ese susurro puede ser la manera en que evitaste un accidente sin darte cuenta, o esa idea que apareció justo cuando estabas al borde de rendirte, o esa calma que inundó tu alma cuando no sabías qué hacer. Dios honra al que lo busca con sinceridad y lo hace con una ternura que no siempre se nota de inmediato, pero que transforma todo. Y no hay estrategia de vida más poderosa que esa: buscar al Señor con todo el corazón. Cuando haces de eso tu costumbre diaria, no solo cambia tu día, cambia tu entorno. Tal vez tú no lo veas, pero tus hijos te observan, tu pareja lo siente, tus amigos lo notan. Con cada mañana en la que decides comenzar con Dios, estás dejando un legado. Porque el ejemplo de alguien que busca al Señor en lo secreto enseña más que 1000 consejos. Ese hábito silencioso tiene poder para transformar hogares. No necesitas levantar la voz, no necesitas convencer a nadie con palabras, solo necesitas vivirlo con fe, con constancia, con verdad. Tú puedes ser esa chispa que encienda la esperanza en tu casa. Puedes ser esa lámpara que alumbra en la oscuridad. Y todo comienza cuando decides poner a Dios por encima de todo. Aunque hayas fallado ayer, hoy tienes una nueva oportunidad. Aunque lo intentaste antes y no pudiste seguir, hoy hay gracia suficiente para empezar otra vez. Y si decides hacerlo con Dios, ya no es solo un nuevo día,
Es un nuevo comienzo, un nuevo rumbo. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, el temor pierde su poder. Y sí, el mayor enemigo que enfrentamos cada día no está fuera, sino dentro. El temor, temor al mañana, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a no estar a la altura. Y lo más engañoso del temor es que se disfraza. A veces se esconde en la ansiedad, otras veces en la duda, en el deseo de controlarlo todo, en la desconfianza que no se va, en las noches de insomnio. Pero hay un camino que vence al temor: entregar el primer pensamiento del día a Dios. Cuando tú haces eso, cuando le das al Señor tus primeras palabras, cuando lo reconoces al despertar, estás haciendo algo profundo en el espíritu. Estás soltando el control. Y cuando sueltas el control, también sueltas el miedo. Porque ya no dependes de tus fuerzas. Porque sabes que lo que venga hoy no te encuentra solo, te encuentra sostenido. David lo dijo con claridad en el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. No dijo que el temor no llegaría. Dijo que cuando llegue, la respuesta es confiar. Esa confianza no es un sentimiento mágico, es una raíz que se cultiva en la presencia de Dios. Cada mañana, cuando te encuentras con Él, tu alma es fortalecida. Él te recuerda quién eres. Él te recuerda que no estás abandonado. Y una y otra vez, la palabra lo confirma. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no es para admirarla de lejos, es para creerla, para orarla, para repetirla hasta que inunde tu interior. Cuando haces eso, cuando alimentas tu mente con verdades eternas en vez de noticias pasajeras, cuando riegas tu corazón con fe en lugar de temor, el miedo pierde su fuerza. Ya no gobierna tus decisiones, ya no domina tus pensamientos, ya no dicta cómo hablas ni cómo actúas, porque sabes que estás caminando de la mano de aquel que no falla. Y eso cambia todo: tu ánimo, tu actitud, hasta tu manera de mirar la vida. Sí, habrá días en los que el temor tocará a la puerta sin avisar. Puede entrar con una llamada inesperada, una mala noticia, un pensamiento intruso. Pero si esa mañana tú ya hablaste con Dios, si ya sembraste fe, si ya le entregaste el día, entonces el miedo no puede quedarse a vivir en tu alma. Tal vez se asome por un momento, pero no echa raíces, porque tus raíces están en otra tierra, una tierra firme, una tierra eterna. Y lo más hermoso es que esa fe no solo te bendice a ti, también bendice a los que te rodean. Porque cuando dejas de vivir desde el temor y empiezas a vivir desde la fe, te conviertes en una fuente de paz. Inspiras sin forzar, aconsejas sin juzgar, das descanso en medio del ruido. Todo eso fluye de una sola decisión diaria: buscar a Dios primero. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo de corazón. Una oración sencilla, un salmo leído con fe, una canción de adoración que brota desde lo profundo, cualquier gesto que te conecte con el cielo antes de enfrentar la tierra. Porque lo que siembras en lo invisible, Dios lo hará florecer en lo visible. Y si tú siembras fe al amanecer, cosecharás firmeza cuando vengan los vientos. Así que si estás cansado de vivir con miedo, empieza por aquí. Habla con Dios apenas abras los ojos. Dale a Él el día antes de que el temor intente robártelo. Parte 8. La mañana. El altar donde se forja tu caminar con Dios. Antes de que el ruido del mundo te envuelva, antes de que el día comience a correr, hay un momento sagrado esperando por ti. Es ese instante callado al despertar, cuando el corazón está más desnudo, cuando el alma todavía no ha sido distraída. Ahí, querido amigo, se abre una puerta que no se encuentra en ninguna otra hora.
la puerta de la intimidad con el Señor. No se trata de cumplir una rutina ni de marcar una obligación. Dios no busca empleados que le rindan cuentas, busca hijos que le abran el corazón. Él anhela comunión, cercanía real, una relación que se cultiva como el jardín más precioso, con tiempo, con verdad, con entrega. Y ese jardín comienza al amanecer. No necesitas un templo majestuoso ni palabras elocuentes. Solo necesitas ese rincón donde puedas apagar el ruido exterior y encender la voz interior. Ese es tu altar, ese es tu lugar sagrado. Allí, con la palabra abierta o en silencio reverente, puedes encontrar al Dios que siempre te espera. El Salmo 91 lo dice con poder. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habitar, no visitar, permanecer, no pasar de largo. No se trata de acudir a Él solo en la necesidad, sino de hacer de su presencia tu refugio diario, tu pensamiento primero al despertar. La intimidad no brota de la prisa ni de lo superficial. Se forja cuando decides hablar con Él como con tu mejor amigo, cuando dejas que tu alma respire antes de enfrentarse al día. Y aunque parezca poco, esos minutos con Dios son una semilla que dará fruto eterno. Traen sabiduría que no se aprende en libros, consuelo que no da el mundo, dirección para decisiones que aún no has visto. Y algo más ocurre, algo que no notarás al principio: empiezas a cambiar. Un día enfrentas una prueba y no reaccionas igual. Otro día alguien te pregunta por esa paz extraña que llevas y tú mismo te sorprendes. Y entonces comprendes, son esos encuentros en la mañana, son esos minutos con el Padre los que te transforman sin ruido, sin aplausos, pero con poder. Y lo más maravilloso es esto: Dios nunca se cansa de ti, nunca te rechaza por venir con tus cargas una vez más. Al contrario, Él anhela ese encuentro. Es ahí donde puede moldearte, sanar lo que otros hirieron, afirmarte cuando estás débil y decirte palabras que nadie más sabría darte. Así como una amistad verdadera crece con presencia y sinceridad, así también crece tu comunión con Dios. Él ya te conoce, pero tú llegarás a conocerle más a medida que pases tiempo con Él. Y todo comienza con ese altar de cada mañana, no hecho de piedras ni de incienso, sino de amor, entrega y gratitud. Un altar donde lo primero no sea el mundo, sino su voz, donde puedas decirle: aquí estoy, Padre, empieza tú mi día. No es la duración del tiempo lo que importa, sino la calidad del corazón. Una oración sincera, un versículo que te toca, una alabanza que te conecta, pueden ser más poderosos que 1000 palabras vacías. Por eso haz de tu habitación, de tu cocina, de tu trayecto al trabajo, ese altar. Porque Dios no mira el lugar, Él mira al corazón que lo busca con verdad. Parte 9. La constancia diaria abre puertas que la ansiedad jamás podrá forzar. Hay bendiciones que no caen como relámpagos, ni llegan con el estruendo de lo inmediato. Hay bendiciones que Dios reserva solo para los que perseveran, para los que le buscan día tras día, sin importar si sienten algo o no. Porque la fe verdadera no vive de sensaciones, vive de decisión. Y ahí está el secreto: lo que haces cada mañana, aunque parezca pequeño, aunque no tenga fuegos artificiales, está construyendo una fortaleza espiritual que ni tú mismo imaginas. Muchos quieren respuestas rápidas, emociones intensas, cambios instantáneos, pero Dios trabaja de otra forma. Él no improvisa, Él forma. No actúa por impulsos, actúa por procesos. Así como el alfarero moldea el barro con paciencia, así Él moldea tu vida. Cada día que eliges buscarle, Él te está formando. Cada oración, cada lectura, cada silencio delante de su presencia es un toque más de sus manos en tu alma. La ansiedad quiere que todo ocurra ya. Quiere verte desesperado
por lo que aún no llega. Pero la constancia en la presencia de Dios abre puertas que la ansiedad nunca podrá alcanzar, porque lo que Dios hace en lo secreto, en lo diario, en lo sencillo, es lo que sostiene tu alma cuando todo tiembla afuera. No desprecies esos pequeños comienzos, no menosprecies ese café con la Biblia abierta, ese susurro al cielo antes de salir, ese canto entonado mientras haces tus tareas. Cada uno de esos momentos es una semilla de eternidad. Y aunque hoy no veas el fruto, llegará el día en que mires atrás y comprendas. Cada paso constante te llevó a donde estás. Dios no te forma en un evento, te forma en el hábito, te fortalece en la perseverancia, te bendice en la fidelidad silenciosa. Y cuando menos lo esperas, lo que parecía costumbre se convierte en una fuente inagotable de gracia. Así que no te rindas. Aunque parezca que nada cambia, aunque el cielo parezca callado, sigue levantando ese altar. Sigue eligiendo a Dios cada mañana, porque Él nunca olvida a quien lo busca con corazón sincero. Y en su tiempo abrirá puertas que ningún hombre podrá cerrar. Y es en esa decisión diaria, silenciosa y a veces invisible, donde se forjan las verdaderas victorias del alma. Porque no es una oración elocuente la que cambia la vida, sino el compromiso firme de buscar a Dios día tras día, aun cuando el corazón no sienta nada, aun cuando el cielo parezca callado, aun cuando la Biblia que abrimos nos deje preguntas sin respuesta. Allí, en esa fidelidad sin aplausos, Dios está obrando en lo más profundo de nuestro espíritu. Recuerda lo que dice la palabra en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese a su tiempo es el reloj perfecto del Creador, no el de tus emociones, ni el de tus planes, sino el de aquel que ve el fin desde el principio. Mientras esperas, tu llamado no es entenderlo todo, sino permanecer fiel, sembrar con lágrimas si es necesario, buscarle con el alma seca si hace falta, honrarle con lo primero de tu jornada aunque el día empiece gris. La ansiedad grita que todo debe ocurrir ya, quiere que midas tu fe por los resultados, pero el Espíritu te dice: camina por fe, no por vista, porque hay puertas que solo se abren al perseverante. Hay promesas que solo se revelan al que decide seguir creyendo, aunque todo alrededor diga lo contrario. A veces, lo primero que Dios quiere transformar no es tu situación, sino tu carácter. Y eso toma tiempo y constancia. La buena noticia es esta: cada vez que te arrodillas sin ganas, cada vez que apartas tu agenda para poner a Dios en primer lugar, estás enviando un mensaje al cielo. Estás diciendo: Señor, no me guío por lo que siento, sino por lo que creo. Y esa fe sencilla pero firme, conmueve el corazón de Dios. Los que caminan de esta manera no se mueven por las circunstancias, sino por la esperanza viva que hay en ellos. Y son estos los que heredan las promesas. Cada mañana que entregas a Dios es una declaración espiritual. Estás diciendo: tú eres más importante que mis preocupaciones, que mi trabajo, que cualquier otra voz. Y eso ancla tu alma. Trae una paz que no depende de circunstancias, un gozo que no se fabrica con palabras humanas. Cuando estás arraigado en lo eterno, lo temporal pierde poder sobre ti. Muchos viven como hojas al viento. Si todo marcha bien, sonríen. Si algo se tuerce, se derrumban. Pero los que aprenden a buscar a Dios en lo secreto, caminan con raíces profundas. No son fácilmente sacudidos, porque su fuerza no nace de lo que ven, sino de la presencia de Dios que los renueva desde dentro. Y esa rutina diaria que muchos menosprecian, se convierte con el tiempo en un manantial de poder. Llega un punto en el que ya no necesitas que el día sea perfecto para tener paz. No dependes de la aprobación de los demás para tener alegría. No necesitas controlarlo todo para sentirte seguro, porque sabes que el Señor va delante de ti, abriendo camino,
Y cuando caminas con esa certeza, todo cambia. Así que no desprecies ese momento diario de intimidad con Dios. No creas que es pequeño, que no tiene impacto. Lo que haces en lo secreto, Dios lo ve. Y en su tiempo, ese tiempo perfecto que solo Él conoce, entenderás que valió la pena cada minuto que le entregaste, cada oración sin respuesta inmediata, cada página de la Biblia leída con fe aunque no entendieras del todo, porque Él estaba formándote para lo que viene. Parte 10. Hay un poder que transforma por completo nuestro día. El poder de comenzar con gratitud en vez de con queja. Cuando decides que lo primero que harás cada mañana es buscar el rostro de Dios, algo se activa en lo más profundo de tu ser. No es solo una costumbre espiritual, es un entrenamiento para el corazón. Porque al poner a Dios primero, tu mirada deja de enfocarse en lo que te falta y comienza a ver lo que ya tienes por gracia. No empiezas recordando los errores de ayer, sino la misericordia que hoy se ha renovado sobre ti. Y aunque eso parezca algo pequeño, en realidad es una llave que abre la puerta a una transformación emocional, espiritual y hasta física. La queja, en cambio, es como una humedad silenciosa que carcome el alma desde dentro. No siempre se presenta con palabras duras. A veces es solo un suspiro, una comparación, un pensamiento que susurra: ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Y sin notarlo, entregamos nuestras primeras fuerzas del día al desánimo, al pasado, a lo que no podemos cambiar, en vez de sembrarlas en la esperanza de lo que Dios aún puede hacer. Pero si antes de mirar el reloj o el teléfono, levantas tu voz en un simple "Gracias, Señor", entonces algo espiritual se enciende. Estás escogiendo ver la vida no con los ojos del temor, sino con los de la fe. Estás recordándole a tu alma que todavía respiras, que Dios sigue reinando, que esta jornada es una nueva oportunidad para ver su fidelidad. Porque los milagros no solo vienen envueltos en grandeza, también se manifiestan en lo cotidiano. El Salmo 103:2-5 nos llama con ternura: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es lo que debemos recordarnos cada día, no olvidar sus beneficios. Porque el alma humana, frágil y voluble, tiende a recordar lo que duele, lo que faltó, lo que no llegó. Pero cuando decides entrenarla en gratitud, estás guiándola de nuevo hacia la verdad. Tienes un Dios vivo, presente y fiel. Y esa gratitud no solo cambia tu ánimo, también transforma tu forma de orar. Porque el que ora agradeciendo ya no solo suplica, también confía. Ya no clama desde la desesperación, sino desde la certeza. Ya no le grita a Dios cuán grande es su problema, sino que proclama ante el problema cuán grande es su Dios. Y eso eleva el espíritu. Eso da paz. La gratitud sensibiliza el corazón para notar los pequeños detalles donde Dios se manifiesta. El que agradece ve la sonrisa de un hijo como un regalo. Escucha el canto de un ave como una caricia del cielo. Siente la bendición de tener pan, trabajo y fuerza para seguir como evidencias del amor de Dios. Y en medio de la prueba, ese gozo permanece. Porque quien agradece no necesita que todo esté bien para dar gracias. Ve la fidelidad de Dios incluso en lo más simple. Y aquí hay una verdad poderosa que no debemos ignorar. Cuando el enemigo quiere robarte el gozo, lo primero que busca es arrebatarte la gratitud. Si logra que empieces tu día quejándote, ya has sembrado negatividad. Te desconecta del gozo, te hace mirar lo peor, te encierra en el lamento. Pero si abres los ojos y dices: gracias, Señor, por este día, por esta nueva oportunidad, por tu amor, por tu presencia, por lo que tengo y por lo que viene,
entonces el enemigo ya ha perdido esa batalla. Porque poner a Dios primero en la mañana no es solo un acto de devoción, es restaurar tu enfoque, es mirar la vida con ojos eternos, es pararte sobre la roca firme de la gratitud y no sobre la arena movediza de la queja. Y esa decisión, tomada una y otra vez, día tras día, construye en ti una fortaleza que nada externo puede quebrantar. Cada amanecer te da dos caminos. Puedes lamentarte por lo que falta o puedes agradecer por lo que ya tienes. Y cuando escoges la gratitud, estás abriéndole el corazón a Dios para que haga aún más. Porque un corazón agradecido es tierra fértil, donde el Señor puede sembrar nuevas bendiciones. Ahora bien, poner a Dios primero no solo cambia tu rutina, cambia tu raíz. Pero hay algo más profundo que Él quiere enseñarte hoy. Porque no basta con despertarse y orar, también hay que aprender a soltar el control de la mente, dejar de buscar entenderlo todo y comenzar a confiar aún sin respuestas. Así que si ya comenzaste a buscar a Dios por la mañana, prepárate, porque ahora Él quiere llevarte a otro nivel, el de la confianza radical, esa que no necesita lógica, solo necesita fe. Vamos juntos a descubrir cómo se vive cuando no todo tiene sentido, pero aún así crees. A veces la mente no se detiene, va tan deprisa como un río desbordado que no sabe a dónde va, pero arrastra con fuerza todo a su paso. Pensamos al despertar, pensamos mientras caminamos, incluso cuando queremos descansar, seguimos pensando. Nos volvemos esclavos de nuestras propias ideas. Queremos respuestas, control, anticipar lo que vendrá, evitar el dolor. Pero tanto pensar, tanto calcular, nos encierra en una prisión de ansiedad. Nos quita la paz. Y lo peor, nos aparta del plan de Dios para nuestra vida. Porque hay cosas que no están para entenderse, sino para confiarse. Hay caminos que no se explican, solo se caminan con fe. Cuando Dios habla, el ruido del mundo se apaga. Él ordena el caos de adentro. Y si sientes que esta palabra te toca, compártela. Que otros también encuentren esta pausa. Muchos allá afuera no tienen una iglesia, pero sí tienen un corazón herido que clama por una palabra. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use hoy. Al compartir, puedes cambiarle el día a alguien o incluso su eternidad. Y si esta palabra quedó grabada en tu espíritu, deja este mensaje en los comentarios. Confío en Dios. Que esa frase se vuelva un río de fe, visible para todo el que entre, para que otros también se atrevan a rendirse confiando. Primera parte. El enemigo silencioso que habita en la mente. Existe un enemigo que no hace ruido, que no golpea con fuerza física ni amenaza con armas, pero que tiene el poder de apagar tu fe, secar tu esperanza y alejarte del corazón de Dios. Ese enemigo habita en los pensamientos. Es la ansiedad disfrazada de análisis, el temor oculto en la necesidad de control, la desconfianza camuflada detrás de querer entenderlo todo antes de obedecer. No está mal pensar. El pensamiento es parte del diseño de Dios. Pero cuando pensar reemplaza a la oración, cuando el análisis ahoga la fe, ahí empieza el problema. Porque hay momentos donde ya no se trata de saber más, sino de creer más. Muchos piensan que la fe es una emoción bonita, pero no lo es. La fe es una decisión profunda del alma. Es esa postura valiente que dice, aunque no entienda, sigo. Aunque tenga miedo, avanzo. Aunque no vea solución, descanso en Dios. Y eso choca con todo lo que este mundo nos ha enseñado, porque nos dicen que debemos tener planes, cálculos, estrategias. Y sí, la prudencia es sabia, pero cuando dejamos a Dios fuera, solo porque no entendemos lo que Él está haciendo, ahí hemos cruzado la línea. Hay una promesa en el libro de Proverbios, capítulo 3,
versículos 5 y 6, que debe ser ancla en nuestra alma. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo escuchaste bien? No te apoyes en tu propia prudencia. Eso quiere decir, no pongas toda tu confianza en lo que tú crees saber, porque llegará el día en que tu experiencia no alcance, tus estudios no sean suficientes y tu lógica no dé respuestas. Pero ahí, justo ahí, comienza la fe verdadera. Habrá momentos en la vida en que el Señor te llame a moverte sin explicación, solo con una dirección. Y si no aprendemos a confiar, quedaremos atrapados en la prisión del análisis. Ese lugar donde todo parece bajo control, pero el alma no avanza. Muchos de nosotros terminamos agotados, no tanto por lo que hacemos con las manos, sino por lo que cargamos en la mente. Nos desgastamos intentando adelantarnos al dolor, imaginando tormentas que nunca llegan, queriendo anticipar aquello que solo Dios puede gobernar. Y el enemigo lo sabe, sabe que si logra llenar tu mente de ruido, podrá apagar la voz de Dios. Porque Dios no grita, Él susurra, no irrumpe con estruendo, habla en el silencio. Y si tus pensamientos están dominados por el miedo, la ansiedad o la necesidad de tener respuestas ya, entonces no queda espacio para la fe. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, deja de vivir en un futuro que aún no ha nacido. Cree que Dios ya está allí, preparando caminos que tú aún no puedes ver. Pero si pasas tus días con la mirada fija en lo que viene, perderás la bendición del hoy. Y eso es lo que les ocurre a muchos. Tienen lo necesario para vivir: alimento, salud, abrigo, y aún así sienten un vacío, porque su alma está atada a preguntas sin respuesta. Se amargan porque su mente insiste en señalar todo lo que aún no comprenden, cuando en realidad lo que deberían hacer es levantar los ojos al cielo y decir: gracias, Señor, gracias, porque aunque no tengo todo claro, tengo lo suficiente para seguir. Pensar no es pecado, pero pensar sin confiar se convierte en una carga que paraliza. Y he aquí una verdad eterna: hay caminos que solo se abren cuando das el primer paso, y respuestas que solo llegan cuando dejas de exigir explicaciones. Por eso tantas veces el Señor no responde lo que preguntas, no porque no le importes, sino porque quiere que aprendas a confiar antes de entender. Porque si primero entiendes y luego confías, eso no es fe, eso es lógica. Pero si primero confías y luego entiendes, entonces estás caminando en el Espíritu, no en la carne. Así que la próxima vez que tu mente quiera arrastrarte por ese túnel sin fin de pensamientos, detente, respira y dile al Señor: no entiendo, pero confío. No tengo el plan, pero tengo tu promesa. No tengo el control, pero tengo tu presencia. Y eso es suficiente. Ahora escúchame bien: la confianza no nace de un día para otro. No es una habilidad instantánea. Es una obra que se edifica poco a poco. ¿Y sabes dónde se edifica la verdadera confianza en Dios? No en los días de sol, no cuando todo sale bien, no cuando las puertas se abren con facilidad. La fe real se forja en la sombra, en la noche oscura del alma. Cuando no entiendes nada, cuando te sientes abandonado, cuando Dios parece guardar silencio. Es ahí, en ese valle, donde debes tomar una decisión valiente, soltar tu necesidad de controlar y aferrarte al Dios que nunca falla. Porque la fe no exige explicaciones, solo pide dirección. Y muchas veces esperamos que el Señor nos hable con una voz potente, como un comandante que da instrucciones precisas. Pero la mayoría de las veces, Él no actúa así. Él obra en lo oculto, en lo que no se ve, en lo que no se entiende. Y por eso nos cuesta tanto confiar,
porque buscamos señales, cuando lo que Él espera es obediencia. Él anhela que digamos: no entiendo lo que estás haciendo, pero sé quién eres, y eso me basta para seguir. En Isaías 55:9, Dios declara algo que debería estremecernos de humildad y a la vez consolarnos profundamente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes lo que eso significa? Que jamás podremos calcular con precisión lo que Dios está haciendo, porque sus caminos no son como los nuestros. Y eso es maravilloso, porque si pudiéramos entender todo lo que Él hace, entonces no sería Dios, sería solo una proyección de nuestra mente. Pero Él es más grande, más sabio, más profundo. Confiar en Él es aceptar que sus métodos no siempre tendrán sentido, pero siempre tendrán propósito. El problema es que hemos sido formados en un mundo que idolatra el control. Todo debe tener lógica, todo debe estar planificado, todo debe ser medido. Nos enseñaron que el éxito consiste en evitar riesgos, en prever cada paso, en calcular cada posibilidad. Y aunque ser prudente no está mal, la fe a veces te llama a caminar sin mapa, como Abraham. Dios le dio una promesa, pero no le explicó los detalles. Solo le dijo que saliera, que dejara todo y caminara hacia una tierra que Él le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. No pidió una ruta, no exigió garantías, solo confió. Y fue esa fe sin ver la que lo convirtió en padre de naciones. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque creyó cuando no había señales, caminó cuando no había mapa y obedeció cuando no entendía. Entonces, ¿por qué nosotros tantas veces exigimos claridad antes de dar un solo paso? ¿Por qué nos cuesta tanto decir: Señor, no entiendo, pero te sigo? Tal vez porque nuestra mente aún no ha soltado las riendas del orgullo. En lo profundo queremos controlar, queremos entender, queremos asegurar cada detalle antes de confiar. Pero hay una seguridad más alta que la del entendimiento humano. Es la seguridad que viene cuando sabes que estás en las manos del Dios vivo, aun si tus ojos no ven la salida. Dios no quiere que tu vida esté atada a la ansiedad de los porqués. Él no quiere que tu corazón siga cautivo de cada duda, de cada escenario que no logras comprender. Él desea que vivas con descanso, con la paz de saber que aunque tú no puedas ver lo que viene, Él ya está obrando detrás del velo. Y si hoy sientes que ya no puedes más, si tu mente se desgasta en preguntas sin respuestas, si tus pensamientos te roban la calma y la lógica no alcanza, entonces ha llegado la hora de rendir esa carga ante el altar. Hazlo ahora. No pospongas más esta entrega. Dile al Señor: ya no quiero esta lucha silenciosa dentro de mí. Ya no deseo que mi mente domine mi corazón. Anhelo confiar en ti, aunque no entienda. Quiero caminar en fe, aunque no tenga todas las certezas. Y cuando des ese paso, algo profundo se moverá en tu interior. No porque todo se solucione de inmediato, sino porque tu alma, por fin, hallará el reposo que buscaba. Y ese reposo vale más que todas las respuestas juntas. Tercera parte. Cuando Dios guarda silencio, pero no se ha ido. Hay un momento en la vida del creyente que pone a prueba su fe más allá de toda lógica. Cuando Dios parece guardar silencio. Cuando oras con lágrimas y no hay respuesta. Cuando clamas en medio de la noche y el cielo no emite sonido. Cuando anhelas una señal y lo único que recibes es el eco del silencio. Y es entonces cuando la mente comienza a fabricar sus propias teorías. ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que me olvidó? ¿Será que fallé y ya no me escucha? Pero todo eso no es más que el ruido de una mente desesperada intentando dar sentido a lo que el corazón está llamado a simplemente creer.
El silencio no significa ausencia. La falta de respuesta no significa abandono. Hay silencios que son un llamado a confiar sin condiciones. Es sencillo confiar cuando todo se acomoda, cuando los caminos se abren, cuando las provisiones llegan. Pero el silencio revela la calidad de nuestra fe, porque en la ausencia de señales se purifica nuestra convicción. En esos momentos, lo único que permanece es la decisión firme de seguir creyendo, aun cuando todo parezca en contra. La Biblia está llena de hombres y mujeres que caminaron por ese valle. Job fue uno de ellos. Perdió bienes, hijos, salud. Clamó a Dios sin respuesta inmediata y, sin embargo, en medio del dolor, declaró con una fe que estremece el alma: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. ¿Puedes imaginarte ese nivel de entrega? Una fe que no depende del resultado, ni del consuelo, ni de la explicación. Solo de una verdad: Dios es bueno, aunque no lo entienda. Y aquí hay algo que debes guardar en tu corazón. Dios no está obligado a explicarte cada paso de su plan, pero Él sí ha prometido estar contigo en cada paso del camino. Esa es la esencia de la confianza. No tener un plano detallado, sino tener su presencia diaria. No caminar sabiendo todo, sino caminar sabiendo con quién vas. Y muchas veces ese camino nos lleva por valles oscuros, por desiertos prolongados, por túneles donde no se ve la luz. Pero si sabes que Jesús va contigo, entonces no importa cuán largo o difícil sea el trayecto. Aún el Hijo de Dios vivió ese silencio. En la cruz, cargando el pecado del mundo, gritó desde lo más profundo de su ser: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sí, Jesús mismo sintió ese vacío, ese aparente abandono, pero aún en ese momento no dejó de confiar. Después de su clamor, entregó su espíritu con la certeza de que todo tenía propósito. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar cuando parezca que Dios no responde. Su silencio no es un portazo. Su silencio puede ser parte del proceso, parte del plan. Un llamado a confiar cuando no hay ruido, a creer cuando no hay señal, a seguir cuando no hay mapa, porque a veces, en el mayor silencio, Dios está trabajando el mayor milagro. Cuando el cielo parece callar y nuestras oraciones rebotan en el silencio, uno se pregunta: ¿dónde estás, Señor? Pero hay momentos en la vida donde la fe no se alimenta de respuestas, sino de permanencia. No se trata de correr buscando lógica, ni de cambiar nuestra esperanza por lo que entendemos. Se trata de quedarse quieto, firme, con los ojos cerrados, sí, pero con el corazón bien abierto, porque hay milagros que solo nacen cuando decidimos no huir, aunque todo a nuestro alrededor parezca oscuro. Esa clase de fe, esa que no se rinde aunque no vea nada, conmueve el corazón de Dios como pocas cosas pueden hacerlo. Si estás pasando por una temporada donde todo parece confuso, donde tu mente no para de lanzar preguntas al viento y tu alma se siente inquieta como un barco en medio de la tormenta, escucha con atención. Este es el mensaje que el Señor tenía reservado para ti. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. No busques desesperadamente las respuestas, solo quédate cerca de Él, porque al final del camino no será tu conocimiento lo que te sostenga, sino tu confianza. Y cuando no logres comprender con tus ojos lo que Dios está haciendo, vuelve a su palabra. Recuerda lo que ya te prometió. Él no cambia, Él no miente, Él no abandona. Y aunque ahora no puedas verlo, estás justo en el lugar donde Él quiere edificar una fe más profunda en ti. Y créeme, esa fe será tu refugio cuando todo lo demás se desmorone. Parte 4. Soltar el control mental es abrirle paso al mover de Dios. En algún punto de la vida espiritual, uno se da cuenta de que pensar tanto no siempre es sabiduría. Muchas veces
es simplemente miedo disfrazado. Pensamos porque no queremos sufrir. Pensamos porque intentamos controlar el futuro. Pensamos porque tenemos pánico de equivocarnos. Pero al hacerlo, sin darnos cuenta, le decimos al Creador del universo: no confío en cómo vas a escribir mi historia. Y ahí está la raíz del problema. El alma humana quiere el control. Desde niños se nos enseña que si no controlamos lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos, todo puede salirse del lugar. Y aunque hay valor en la responsabilidad, cuando se trata de nuestra relación con Dios, Él no nos llama a controlar, sino a reconocerle como Señor, como guía, como Padre. Eso requiere rendición, requiere soltar. ¿Y qué significa soltar? No es tirar todo por la borda, no es rendirse al caos. Soltar es dejar de cargar lo que no te corresponde, es renunciar a esa batalla interna con preguntas sin respuesta. Es decir, Señor, ya no entiendo nada, pero confío en que tú sí lo entiendes. Y entregárselo, rendir la mente, dejar de pelear con pensamientos que solo desgastan. Hay una verdad escondida en el Salmo 46:10 que nos da la clave. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué poderoso! No dice corran, ni resuelvan todo, ni planifiquen sin cesar. Dice, estad quietos, porque es en ese silencio, en esa quietud interior, donde la identidad de Dios se revela con mayor claridad. Es cuando tu alma descansa, cuando tu mente deja de batallar, que puedes ver con nitidez. Él sigue ahí. Él tiene el control. Él no te ha soltado. Y en ese instante comienza lo glorioso. Cuando tú sueltas el control, Dios empieza a moverse de formas que antes estaban detenidas. Porque mientras tu mente está ocupada resolviéndolo todo, no hay espacio para que el poder divino se manifieste. Pero cuando levantas tus manos y dices, ya no más, el cielo responde, las puertas se abren. El alma entra en una dimensión de descanso que ningún análisis puede explicar. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear. Hay respuestas que solo llegan cuando callas. Hay caminos que solo se abren cuando dejas de forzarlos. Porque Dios no se mueve con tu ansiedad, sino con tu fe. Y la fe no nace en la razón, nace en el espíritu. No es un cálculo, es una decisión del alma. Es mirar al cielo y decir, no tengo claridad, pero tengo convicción. No tengo el mapa, pero tengo tu mano, y eso me basta. Claro que vendrán momentos donde tu carne quiera recuperar el control. Tu mente gritará, piensa, analiza, haz algo. Pero ahí es cuando debes alzar la voz con autoridad y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no cargo esto solo, se lo entrego al Señor. Ya no me desgasto pensando más allá de lo que debo. Ahora descanso en aquel que todo lo sabe. Y recuerda lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ves? La paz de Dios no aparece cuando todo encaja, sino cuando oras, sueltas y confías. Esa paz no depende de tu lógica, es superior. Y es esa misma paz la que protegerá tu corazón del desespero y tu mente del caos. Hoy, si sientes que tu mente va a estallar de tantas preguntas, de tanto buscar razones, de tanto intentar entender lo que no tiene explicación, quiero invitarte a hacer algo que transforma. Detente y ora. No sigas desgastándote en razonamientos humanos. Rinde tus pensamientos delante del Señor. Deja de buscar lógica y empieza a buscar su presencia. Porque es en ese momento de silencio interior, cuando el alma clama desde lo profundo, que la voz de Dios comienza a hablar con claridad. Quinta parte.
Las decisiones que nacen del razonamiento humano muchas veces nos llenan de ansiedad, pero las decisiones que brotan de la fe traen consigo una paz que el mundo no puede ofrecer. Uno de los errores más frecuentes en nuestra vida es dejarnos guiar solamente por la lógica. Nos aferramos a la idea de que si algo parece razonable, entonces debe ser lo correcto. Pensamos que si es seguro, estable y bien visto, debe ser de Dios. Pero eso no siempre es verdad. La mente puede ser engañosa, nuestras emociones pueden confundirnos y nuestros temores pueden disfrazarse de precaución. Tomar decisiones solo con la cabeza, sin consultar al Señor, sin buscar su guía, sin esperar su paz, suele traer consecuencias dolorosas. ¿Cuántas veces seguiste un camino que parecía acertado, pero luego te diste cuenta de que no había descanso en tu corazón? Eso sucede cuando dejamos que la lógica ocupe el lugar del espíritu. La Escritura lo advierte con firmeza en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque aquí se habla del corazón como asiento de las emociones, esta advertencia también se extiende a nuestra mente cuando actúa independiente de Dios. Porque por muy inteligente que seas, si el Señor no está en el centro de tu decisión, caminas en tinieblas. Hay caminos que parecen rectos, pero llevan a la perdición. Hay oportunidades que brillan como oro, pero son la trampa del enemigo. Hay relaciones que empiezan con entusiasmo, pero terminan en profundo quebranto. Y todo eso sucede muchas veces porque no nos detenemos a preguntar: Señor, ¿esto viene de ti? Nos adelantamos, decidimos por impulso, analizamos sin discernimiento espiritual. Y cuando confiamos más en nuestro juicio que en la dirección del Espíritu Santo, no estamos actuando en fe, sino en orgullo. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la voz que deberíamos esperar antes de cada paso, la voz apacible y firme del Señor guiándonos. Pero para oírla hay que silenciar el bullicio interior. Si tu mente está llena de ruido, no escucharás la dirección divina. Y aquí hay una verdad poderosa: las decisiones nacidas de la fe no siempre tienen lógica, pero siempre traen paz. Tal vez no comprendas por qué Dios te pide quedarte cuando todo en ti quiere huir. Tal vez no entiendas por qué te llama a perdonar cuando tu alma clama por protegerse. Tal vez no entiendas por qué Él cierra una puerta que parecía perfecta. Pero si esa puerta fue cerrada por Él, entonces no necesitas explicaciones, necesitas confiar. La señal más clara de que estás en el camino correcto no es que todo tenga sentido, sino que hay paz en tu espíritu. Puedes estar rodeado de incertidumbre, pero si caminas en obediencia, sentirás descanso. Puedes estar atravesando una tormenta, pero si estás donde Dios te quiere, conocerás su calma. Esa es la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. El que camina por vista se guía por lo que ve y comprende. El que camina por fe se guía por la voz de su Salvador. No me malinterpretes. Dios no desprecia tu inteligencia. Él te la dio, pero no fue creada para gobernarte, sino para servir a su voluntad. Hay momentos para razonar, sí, pero también hay momentos en que la razón se somete y el espíritu obedece. Y es allí donde lo sobrenatural sucede. Allí es donde los milagros florecen. Porque Dios se manifiesta en poder, no cuando tú logras entender, sino cuando decides confiar. Así que si estás frente a una decisión que no sabes cómo tomar, si tu mente no deja de hablarte, si el ruido interior no te deja respirar, detente. No actúes presionado por pensamientos humanos. No elijas solo porque algo parece correcto. Espera, ora,
Haz silencio en tu interior y escucha al Espíritu. Y cuando esa paz descienda, aunque todo lo demás parezca confuso, da ese paso. Porque si esa paz viene de Dios, ese paso, aunque no tenga lógica humana, te llevará directo al centro de su voluntad. Sexta parte. La confianza se entrena en lo cotidiano. Hay quienes creen que confiar en Dios es solo para los días oscuros, para los momentos cruciales, una enfermedad, una pérdida, una decisión trascendental. Pero esa no es la fe que transforma la vida. La confianza verdadera se forja en el silencio de lo cotidiano, en los pasillos invisibles de cada día, donde nadie aplaude y pocos miran. Es ahí, en lo simple, donde el alma aprende a descansar en el Señor. Confiar en Dios no es algo que usamos solo cuando todo se tambalea. Es una manera de caminar. Es cuando decides hablar con Él antes de encender el teléfono por la mañana. Es cuando eliges perdonar sin que nadie te lo haya pedido. Es cuando dejas tus cargas en oración, aunque tu mente piense que tú podrías resolverlo mejor. Es cuando das sin esperar nada. Sirves aunque nadie lo agradezca. Te levantas aunque no veas fruto. Cada uno de esos actos diminutos son semillas de una fe profunda. Y ahí, en lo secreto, Dios está mirando. Porque como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fe no nace en la tormenta. Se entrena en los amaneceres grises, en los minutos donde nadie te ve, pero Dios sí. Si no aprendemos a confiarle a Dios nuestros pensamientos, ¿cómo vamos a confiarle nuestros sueños? Si no le entregamos esa ansiedad mínima que nos visita al despertar, ¿cómo descansaremos en Él cuando la vida cambie sin aviso? La confianza no brota por milagro, se cultiva con obediencia diaria, con una decisión constante. Confiar no es sentir, es recordar. Recordar quién es tu Dios, el mismo que abrió el mar ante Moisés, el que alimentó a Elías cuando todo parecía perdido, el que cerró la boca de los leones para cuidar a Daniel, el que le dio vida a Lázaro cuando todos creían que era tarde, el que ordenó al viento que se callara y el viento obedeció. Ese es tu Dios. Y si lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Pero la pregunta no es si Dios puede. La pregunta es, ¿vas a confiar aunque aún no veas? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí está el corazón de todo. La fe no necesita pruebas, necesita decisión. Una decisión que diga, no voy a dejar que mis pensamientos controlen mi paz. Voy a dejar que mi fe en Jesús la gobierne. Así que empieza hoy. Entrena tu confianza en las cosas que parecen pequeñas. Cuando vayas a preocuparte, di en voz baja, Señor, en ti confío. Antes de hacer tu lista de decisiones, habla primero con Dios. Y cuando la ansiedad quiera gritar más fuerte que tu fe, responde con una promesa de la palabra. Y verás cómo el alma se aquieta y el espíritu se afirma. Porque la confianza no se impone, se construye día tras día, paso a paso. Séptima parte. Cuando no sientes nada, pero eliges creer igual. Uno de los valles más silenciosos en la vida espiritual es ese en el que ya no se siente nada. No hay lágrimas, no hay gozo, no hay fuerzas para orar, ni palabras para adorar. Despiertas y todo pesa. Lees la Biblia y parece papel. Te arrodillas y tu boca está vacía. Y no es que te hayas apartado, no es que Dios se haya ido. Lo que estás viviendo es más profundo. Es el proceso donde la fe deja de ser emoción y se convierte en convicción. La fe que depende de los sentimientos es como una flor débil. Si el sol brilla, florece. Pero si llegan las nubes, cae. Dios no quiere que tu confianza dependa de la emoción. Quiere darte raíces. Raíces que no tiemblen cuando el alma no sienta nada. Una fe que diga, aunque no escuche, sigo.
Aunque no entienda, obedezco. No necesitas sentir para creer. Necesitas decidir. Porque incluso en tu silencio, Dios está obrando. Aun cuando tu alma no lo percibe, Él sigue fiel. Y en ese aparente vacío, tu fe está creciendo, madurando, profundizándose. Recuerda esto: los momentos secos no son ausencia de Dios, son entrenamiento del alma. Porque la fe verdadera se mide no cuando todo va bien, sino cuando decides seguir creyendo cuando todo parece callado. Hoy, si te encuentras ahí, donde nada emociona, donde tu espíritu está en pausa, no huyas, quédate, persevera, porque ese terreno árido puede ser el lugar donde Dios planta la fe más firme de tu vida. Aunque mis ojos no alcancen a ver, sigo caminando. La palabra de Dios está llena de historias de hombres y mujeres que no fueron guiados por sensaciones, sino por convicciones profundas. Moisés cruzó desiertos en silencio. David huyó por su vida, aún después de ser ungido rey. José conoció la traición de sus propios hermanos y el frío de una cárcel injusta. Ninguno de ellos dependió de emociones para obedecer. No había sinfonía celestial acompañándolos, ni luces brillando sobre su camino. Solo tenían algo grabado en el corazón: Dios está conmigo aunque no lo vea. Y eso les bastó. Entre todas las historias, hay una que captura esta verdad con poder. Es la de los 3 jóvenes hebreos frente al horno de fuego. En Daniel 3:17 respondieron al rey Nabucodonosor con firmeza: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero no se detuvieron ahí. En el versículo siguiente dieron un paso más allá, uno que revela una fe madura: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Lo ves? Ellos sabían que Dios tenía el poder para intervenir, pero incluso si no lo hacía, su fe no temblaría. Esa es la fe que transforma vidas, la que dice: Señor, sé que puedes sanar, pero si no lo haces hoy, igual seguiré adorándote. Sé que puedes responder, pero aunque el cielo guarde silencio, mi alma no se apartará de ti. Sé que puedes mostrar señales, pero aunque todo sea oscuridad, yo confiaré, porque no vine a buscar emociones, vine a encontrar la verdad, y tú eres la verdad. Hay momentos en los que Dios calla, no porque se haya ido, sino porque quiere hacer crecer tus raíces. Cuando retira la emoción, está puliendo tu convicción. Cuando guarda silencio, está forjando tu carácter. Porque la fe que más glorifica al Señor no es la que necesita aplausos o señales, sino la que dice: tú eres mi Dios y eso me basta. En esos días secos, donde el alma parece dormida y todo cuesta, haz lo que sabes que debes hacer. Abre la Biblia, aunque parezca que las palabras no penetran. Habla con Dios, aunque sientas que hablas al viento. Canta, aunque tu corazón esté apagado. Porque cada acto de obediencia, aunque te parezca pequeño, es un ladrillo en el templo donde crecerá tu confianza. Escucha esto con el alma. La fe más pura no es la que danza en el milagro, sino la que se mantiene firme cuando todo lo demás se ha apagado. Cuando no hay prodigios, ni respuestas, ni palabras frescas del cielo. Solo tú, Dios, y tu decisión de seguir creyendo. Si hoy te sientes árido, si la oración te cuesta, si no sientes nada, no pienses que estás perdiendo. No estás solo, no estás lejos, estás siendo moldeado. Y lo que hoy te duele, mañana será el cimiento de una fe que nadie podrá quebrar. Por eso sigue adelante, no por lo que sientes, sino por lo que sabes que es verdad. Octava parte. Dios honra a los que deciden confiar, incluso cuando no entienden nada. Una de las verdades más reconfortantes sobre nuestro Dios es que Él no olvida.
Él ve cada lágrima que cae mientras oras, aunque no haya respuesta inmediata. Él nota cada vez que decides esperar en Él, aunque todo a tu alrededor grite que te rindas. Él observa tus luchas internas cuando en silencio decides no quejarte y solo dices: Señor, en ti confío. Tal vez hoy nadie te aplauda por mantener tu fe. Tal vez nadie entienda cuán fuerte ha sido la batalla en tu mente contra el temor, la desesperanza, la duda. Pero escúchame, Dios sí lo ve. Él conoce las veces que has querido rendirte y aún así elegiste creer. Y eso tiene un valor eterno. En Hebreos 11:6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está claro, Dios recompensa a los que confían en Él. Tal vez no lo haga de inmediato, tal vez no de la forma que imaginaste, pero la recompensa llega, porque la fe auténtica no solo toca el corazón de Dios, también mueve su mano. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que esperaron sin ver nada, y su confianza abrió los cielos. Abraham es uno de ellos. Creyó en la promesa de un hijo, aunque su cuerpo estaba envejecido y el vientre de su esposa no había conocido vida. Todo gritaba que no, pero él creyó que sí. Y esa fe, no su fuerza ni su lógica, fue lo que Dios consideró justicia. Y al final, lo imposible sucedió. No porque él lo mereciera, sino porque la fe sincera atrae el favor del cielo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has seguido creyendo sin señales? ¿Cuántas veces te has mantenido de pie en medio de la tormenta, aun cuando no cesaba? Créelo, Dios ha visto cada paso, cada lágrima, cada decisión de confiar. Y en su tiempo perfecto, Él responderá. Porque nuestro Dios no olvida y su fidelidad nunca falla. ¿Cuántas veces, en medio del caos, has levantado los ojos al cielo y has dicho con lágrimas: Señor, no entiendo nada, pero no te soltaré? Ese clamor sincero, ese grito entre suspiros, es lo que más toca el corazón de Dios. Porque tener fe cuando todo va bien es fácil. Cualquiera puede alzar las manos en tiempos de alegría, pero los verdaderos hijos no se rinden cuando el cielo se oscurece. Los que conocen de verdad al Padre, esos sí pueden confiar cuando todo parece perdido. Y escucha bien esto: Dios honra a quienes le honran. Él no olvida a los que deciden elegirlo por encima de la lógica. Él no se aparta de los que obedecen aún sin comprender el camino. Si hoy estás atravesando una temporada donde todo parece incierto, no sueltes tu fe. No te rindas, porque llegará el día en que entenderás por qué valió la pena cada paso de obediencia, cada momento de espera, cada puerta cerrada. Comprenderás por qué no respondió cuando tú esperabas, por qué te detuvo, por qué dijo no. Y cuando ese día llegue, levantarás tus manos no para reclamar, sino para dar gracias por no haber soltado tu confianza. Si hoy sientes que ya no puedes más, abraza esta verdad. La fe no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre transforma el corazón que decide creer. Porque no se trata solamente de que Dios haga lo que tú quieres. Se trata de que tú te conviertas en quien Él quiere que seas. Y ese cambio ocurre cuando decides confiar, aun cuando no ves, cuando no sientes, cuando no entiendes, pero sabes que Él es fiel. Novena parte: quien confía, descansa, porque ya no necesita entenderlo todo para estar en paz. Hay muchos que oran, que ayunan, que leen la palabra, pero siguen viviendo con el alma inquieta, no porque no crean en Dios, sino porque no han aprendido a rendirse por completo. Viven con el pie en el acelerador, queriendo controlar cada detalle, tratando de prever cada paso. Se angustian por el futuro, se desgastan en el presente y llevan sobre sí cargas que no fueron hechas para sus hombros. Y eso ocurre porque, aunque conocen a Dios, aún no le han entregado por completo
el control de su vida. Porque confiar no es repetir frases bonitas. Confiar es descansar. Y ese descanso verdadero solo llega cuando decides entregarle todo a Dios, incluso lo que aún no comprendes. Vivimos en un mundo que aplaude el agotamiento, que confunde estrés con responsabilidad, que cree que tener la mente saturada es señal de sabiduría. Pero eso no es madurez, eso es ruido. Eso es cargar con cargas ajenas. Porque si algo no está en tus manos, no debería robarte la paz. Dios jamás quiso que tu mente fuera un campo de batalla. Jamás quiso verte ahogado entre preguntas sin respuesta, entre miedos y suposiciones. Su deseo es que vivas en descanso, que duermas en paz, que camines en calma, que sonrías sin tener todas las respuestas. Porque ahí es donde se revela que tu alma ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de aquel que habita en ti. Mira lo que dice Salmos capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa frase lo resume todo. Guarda silencio. Deja de luchar dentro de ti. Deja de discutir con tu mente. Deja de correr sin rumbo y espera en él. No con ansiedad, no con manipulaciones, no exigiendo respuestas. Esperar en Dios no es resignación, es madurez espiritual. Es decir, con el alma: Señor, no sé cómo ni cuándo, pero sé que tú estás en control y por eso descanso. Y escucha bien, el descanso no es debilidad. El descanso es una muestra de confianza. Cuando tú sabes quién es tu Padre, ya no necesitas correr desesperado. Ya no reaccionas desde el temor, ya no decides desde el impulso. Aprendes a fluir, a soltar, a vivir confiando, porque sabes que Dios está haciendo más por ti en silencio que tú con todos tus esfuerzos. Jesús lo dijo claro en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso va más allá del sueño físico. Es un descanso del alma. Es vivir libre de la angustia constante. Es soltar las emociones que no te pertenecen. Es poder estar en medio de la tormenta y aún así tener paz. No porque todo esté bien, sino porque sabes que estás en las manos del Dios vivo. Esa paz no es casualidad, es fruto de una decisión. Tú decides qué pensamientos permites. Tú decides si vives atrapado en él, qué pasará mañana. O si hoy mismo sueltas el control y dices: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no tengo todas las respuestas. Muchas veces me siento perdido, sin entender el propósito de lo que ocurre. Pero tú sí sabes. Señor, tú viste el final desde antes que yo diera el primer paso. Entonces hoy me enfrento a una decisión: seguir pensando hasta desgastarme o confiar hasta encontrar descanso. Te lo comparto con sinceridad, desde lo profundo de mi alma. El que confía vive en paz. El que confía puede cerrar los ojos por la noche sin temor. El que confía no necesita tener todo resuelto porque sabe que Dios ya lo ha resuelto. Así que hoy te invito a dejar de luchar con lo que solo puede ser entregado en las manos del Padre. No desperdicies tus pensamientos tratando de resolver lo que Dios ya tiene bajo control. Suelta, respira y deja que el descanso llegue a tu alma. Porque si Dios está en medio del asunto, todo, absolutamente todo, terminará bien. 10ª parte. Tu confianza en el Señor se convierte en un testimonio silencioso, pero poderoso, que puede tocar corazones sin necesidad de palabras. Hay quienes piensan que la fe es algo interno, algo que no se nota, algo entre tú y Dios. Pero la verdad es que una fe genuina se manifiesta, se percibe, se respira, se nota en los ojos, en la forma en que hablas, en la manera en que enfrentas los días difíciles. Se nota cuando no te desesperas, aunque el mundo a tu alrededor se tambalee.
La verdadera confianza no necesita escenarios ni aplausos, no busca protagonismo, pero su efecto es innegable. Una persona que vive confiando se convierte sin quererlo en una luz en medio de la oscuridad. Esa paz profunda, la que brota de una relación verdadera con Dios, es tan escasa hoy que cuando alguien la encuentra, no puede ignorarla, porque muchos corren sin dirección, llenos de ansiedad, de miedo, buscando salidas que no los llenan. Pero cuando te miran a ti, caminando con serenidad, hablando con esperanza, esperando con calma, algo se despierta en ellos. Se preguntan, ¿cómo puede mantenerse firme si todo va mal? ¿De dónde saca esa tranquilidad? ¿Qué hay en su corazón que no se derrumba? Ahí es donde tu testimonio cobra vida, porque al confiar en Dios, aunque no entiendas todo, estás sembrando fe en los que te rodean. Tus hijos observan tu reacción, tus amigos notan tu postura, tu cónyuge siente tu manera de enfrentar la vida, tus compañeros perciben esa fuerza tranquila que te sostiene. Y aunque nadie lo diga en voz alta, están siendo tocados por tu manera de vivir, porque están viendo a alguien que ya no camina por vista, sino por fe. Alguien que ha aprendido a no ceder ante el temor. En Filipenses capítulo 4, versículo 5, Pablo nos recuerda algo profundo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa gentileza también puede entenderse como equilibrio, serenidad, templanza. Una vida marcada por una confianza constante debería ser visible para todos, no para atraer admiración, sino para que vean que tu paz viene de Dios, no de ti. No se trata de aparentar que todo está bien, se trata de mostrar que aunque todo esté mal, tú tienes a un Dios que no cambia. Y eso predica más fuerte que 1000 sermones. No una vida sin luchas, sino una vida sostenida por una fe real. Porque la confianza es contagiosa. Una persona llena de la paz de Cristo se convierte en refugio para otras. Quien aprende a descansar en medio del caos se transforma en faro para los que sienten que se están hundiendo. Por eso, cada vez que decides confiar, no solo estás sanando tu alma, estás abriendo una senda para otros. Estás viviendo una vida que inspira fe. Estás demostrando que sí se puede vivir sin ansiedad, que sí se puede esperar sin caer en desesperación, que sí se puede avanzar sin conocer cada detalle del camino. Y cuando alguien te observe sin que digas palabra, sabrá que hay algo en ti que no es de este mundo. Ese algo es Dios. Por eso, no subestimes el poder de tu confianza. No pienses que confiar es una decisión silenciosa y sin fruto. Cada vez que eliges soltar, obedecer, descansar y creer, estás levantando una antorcha que puede guiar a otros hacia la esperanza. Con cada paso de fe, estás diciéndole al mundo: yo también paso por valles oscuros, yo también tengo dudas, también he llorado en medio de la tormenta, pero no estoy solo, porque confío en aquel que nunca me ha fallado. 1/10 parte. Cuando la oposición se levanta, tu fe debe alzarse más fuerte que el temor. Confiar en Dios es una decisión firme, pero no siempre será fácil de sostener, porque siempre habrá algo que vendrá a poner a prueba tu confianza. La oposición no siempre llegará como un trueno que sacude los cielos. A veces se disfraza de susurro mordaz, de una frase lanzada con ironía, de una mirada que no cree en ti, de una noticia inesperada que sacude tus cimientos, o de un pensamiento persistente que te roba el sueño en la madrugada. Son esas pequeñas heridas silenciosas que buscan debilitar tu fe, como gotas constantes que horadan la roca. Y es justo ahí donde se revela si confías porque sientes o porque crees de verdad. Porque cuando todo parece estar en calma, confiar resulta fácil. Pero cuando las voces del mundo y las de tu interior
gritan que no vale la pena, que nada cambiará, que estás perdiendo el tiempo. Es ahí donde tu fe debe erguirse como una antorcha en medio de la tormenta. ¿Recuerdas a Nehemías? Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, obedeciendo el llamado de Dios, haciendo lo correcto. Pero cuanto más avanzaba, mayor era la oposición, burlas, amenazas, trampas, intentos de desviarlo del camino. Sin embargo, no respondió con quejas, ni se desgastó explicando. Su respuesta fue firme y clara: estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Eso está en Nehemías capítulo 6, versículo 3. ¡Qué declaración tan poderosa! Con esas palabras, él estaba diciendo: no voy a distraerme por lo que digan otros. No voy a abandonar lo que Dios me encargó por miedo a las críticas. Y tú también necesitas hablar así, porque muchas veces el enemigo no llega con gritos ni tempestades. Solo quiere que bajes la mirada, que sueltes la promesa, que dejes de creer. No necesita destruirte por completo, le basta con apagar tu fe, porque la fe es tu escudo. La confianza en Dios es lo que te mantiene firme cuando sopla el viento contrario. Si dejas de confiar, quedas sin dirección, a merced de las olas. Por eso, cuando la oposición se presente, no olvides esto: tú no caminas solo. Estás sostenido por una palabra que no viene de hombres, sino del cielo. No tienes que explicarlo todo, no estás obligado a convencer a nadie. Tu tarea es seguir creyendo, porque el que obedece a Dios no necesita la aprobación de los hombres. La fe no se alimenta de aplausos, sino de promesas. En Salmos capítulo 112, versículo 7, leemos: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese debe ser tu anhelo. No ser alguien que se quiebra ante cada comentario, cada noticia negativa, cada pensamiento oscuro, sino alguien cuyo corazón permanece firme, no porque todo esté bien, sino porque confía en el Dios que nunca falla. Y cuando esa confianza es genuina, la oposición no te derrumba, te fortalece, porque cada vez que eliges seguir creyendo en medio del ruido, tu fe se hace más robusta. Cada vez que decides no responder al ataque, sino alzar tus ojos al cielo, tu alma se fortalece, porque estás demostrando que no vives por lo que ves, ni por lo que oyes, sino por lo que sabes en lo profundo de tu ser, que Dios está contigo. Así que si hoy estás atravesando un tiempo donde todo parece querer sacarte del camino, no sueltes tu fe. Aún si te sientes débil, aún si las dudas golpean fuerte, aún si todo parece gritar que no vale la pena, quédate firme. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que el Señor espera de ti. Que después de la lucha, después de la lágrima, después de la noche larga, aún permanezcas en pie, quizá con cicatrices, quizá con el alma desgastada, pero de pie, porque eso también es confiar, y ese es el testimonio que Dios honra. 12ª parte. La confianza en Dios es como una llave que abre puertas que la mente jamás lograría empujar. Cuando decides dejar de analizarlo todo y simplemente te abandonas a los brazos del Señor, algo se enciende en lo profundo de tu alma. Lo que antes parecía inalcanzable comienza a acercarse. Lo que estaba sellado empieza a ceder. Aquello que parecía sin sentido comienza a tener propósito. Y no porque todo se haya resuelto de pronto, sino porque ahora ya no caminas según tus pensamientos, sino guiado por la fe que Dios ha sembrado en tu interior. Pensar no es malo, tiene su lugar, pero llega un momento donde el exceso de razonamiento se vuelve una trampa, un pozo donde la fe se ahoga. ¿Te ha pasado alguna vez? Te dices: ¿y si no resulta? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fracaso otra vez? Esa voz temerosa que se esconde tras la lógica. Muchas veces
es la que apaga los sueños que Dios mismo encendió en tu corazón. Porque la fe no camina por el camino del y sí. La fe camina diciendo, aunque no vea nada, si Dios me dice que avance, yo avanzo. Mira a Pedro, en medio de la tormenta, dentro de una barca sacudida por los vientos, vio a Jesús venir hacia él caminando sobre las aguas. Y Jesús no le dio un discurso, solo pronunció una palabra. Y en ese instante Pedro tuvo que decidir: quedarse atrapado en sus pensamientos, en su miedo a hundirse, en lo que los demás pensarían, o atreverse a creer y dar el paso. Y aunque sintió temor, puso un pie fuera de la barca. Caminó sobre lo que para todos era imposible. Caminó donde nadie antes lo había hecho. ¿Por qué? Porque confió más en la palabra de Cristo que en sus propios razonamientos. Mateo 14, 28, 30. Sí, es cierto que luego dudó y comenzó a hundirse, pero eso no borra el milagro que vivió. Lo importante es que se atrevió a caminar. Ese momento quedó escrito como un testimonio eterno de lo que puede suceder cuando decides moverte en fe. No porque seas valiente, sino porque decides creerle a Jesús más que a tu mente. Y contigo es igual. Hay caminos que el Señor ha preparado, pero que solo se abren cuando dejas de calcular cada paso y simplemente obedeces. Hay respuestas que no llegarán hasta que comiences a moverte. Hay promesas que no se activan desde la orilla, sino cuando te lanzas al mar de la obediencia. Porque Dios honra la fe que actúa, la fe que se lanza aún temblando, la fe que no espera garantías, pero sí confía en su fidelidad. Tal vez hoy te sientes estancado, confundido, dudando de cuál debe ser tu próximo paso. Déjame decirte algo: quizás no necesitas más explicaciones. Quizás lo único que te falta es ese primer paso de fe. Recuerda lo que dice la palabra en Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¡Qué verdad tan gloriosa! Planeamos, organizamos, trazamos caminos, pero solo Dios puede dirigir los pasos hacia el propósito eterno. Cuando decides confiar, cuando sueltas el control y te rindes a su guía, tus pasos ya no dependen de tus fuerzas, sino de su fidelidad. Y si tus pasos están en manos del Todopoderoso, ¿quién podrá detenerte? Por eso, te lo ruego en el nombre del Señor, deja de pensar tanto y comienza a caminar por fe. Tal vez no veas todo el camino, tal vez solo tengas una palabra en tu corazón, pero si viene de Dios, eso es suficiente. Camina, da ese paso, porque la confianza verdadera no se queda sentada esperando, se mueve en paz, sin ansiedad, sin la necesidad de entenderlo todo. La confianza no es pasividad, es acción con descanso en el alma. Es avanzar mientras el corazón reposa en las promesas de aquel que nunca falla. Es saber que aunque no veas la tierra firme, si Dios te dijo que camines, Él pondrá el suelo bajo tus pies. Y escucha esto: cuando tú das el paso, Dios extiende el terreno. Cuando tú obedeces, Él parte el mar. Cuando tú entregas tus planes, Él te revela su propósito. Pero todo, absolutamente todo, comienza con una decisión valiente: dejar de pensar tanto y confiar. Y si esta palabra tocó tu alma como tocó la mía al grabarla, ayúdame a que llegue a otros. Dale like a este video si crees que Dios debe ser lo primero. Compártelo con alguien que hoy necesita una palabra de esperanza. Y en los comentarios escríbelo fuerte y claro: confío en Dios, aunque no lo entienda. Vamos a llenar este espacio con una ola de fe, de paz y de rendición. Porque este canal no es solo contenido, es comunidad, es altar, es refugio. Te leo en los comentarios, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Lo mejor que Dios tiene para tu vida aún está por comenzar.